En estos ejercicios vamos a ver cómo elaborar una tabla de frecuencia de una variable cuantitativa discreta y una tabla de frecuencias de una variable cuantitativa continua. Vamos a empezar por la primera. El ejemplo dice, en una encuesta a 25 alumnos de tercero de la ESO sobre el número de días a la semana que practican deporte sin tener en cuenta la hora de educación física, se obtienen los siguientes datos. Y aquí los tenemos. Es una variable cuantitativa discreta porque el conjunto de datos es limitado. Se puede hacer deporte entre 0 y 7 días a la semana y solo son posibles esos valores, es decir, no pueden haber valores intermedios, valores decimales. Para elaborar la tabla vamos a crear 5 columnas, una para la variable, una para la frecuencia absoluta, una para la frecuencia relativa, otra para la frecuencia absoluta acumulada y la última para la frecuencia relativa acumulada. Aquí vamos a introducir los datos. Tenemos que se pueden realizar 0 días a la semana, 1 día a la semana, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 días a la semana deporte. En la columna de frecuencia absoluta lo que vamos a hacer es contar el número de veces que aparece cada uno de estos datos en nuestra lista. Recorremos la lista y vemos que hay 0, 0, 2 veces que aparece el número 0, 1, 2 y 3 veces que aparece el número 1 y así vamos contando cada uno de los valores hasta que completamos la tabla. Nos damos cuenta que no hay valores para 6 y para 7, así que los podemos eliminar. La frecuencia relativa lo que hace es calcular el número de veces que aparece cada uno de estos datos en todos los valores. Entonces, en primer lugar, y aunque aquí nos diga que hay 25 alumnos, lo que vamos a asegurarnos es que tenemos los 25 alumnos aquí contados. Así que sumamos, si tenemos calculadora, 2 más 3, 5, más 6, 11, sumamos, vamos sumando y hasta obtener el número de alumnos. Si estáis trabajando con una hoja de cálculo, lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula. Las fórmulas siempre se aplican con el signo de igual delante, igual, y la función que me va a permitir sumar todos estos datos es suma. Abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de datos a sumar. En este caso es de B2 a B7 y se indica de esta forma, B2, B7. Cerramos paréntesis y bien, son 25 datos. Como decíamos, el valor de la variable relativa se obtiene calculando el número de veces que aparece cada variable, en este caso 2, entre el número total de veces. 2 entre 25 me daría 0,08, 3 entre 25 me daría 0,012, lo haríamos con la calculadora, dividiendo cada uno de los valores entre el total, y si utilizamos una hoja de cálculo lo haremos de la siguiente manera. Le vamos a decir igual porque lo que vamos a hacer es introducir una fórmula y vamos a dividir el valor de B2 entre el valor de B8. Pero en lugar de escribir B8, lo que vamos a escribir es $B, $8. Lo que le va a decir esto a la hoja de cálculo es que, sea cual sea el valor de la frecuencia que sumemos, sea el 2 correspondiente al 0, sea el 3 correspondiente al 1, sea el 6, sea el 8, sea cual sea este valor, que siempre divide entre 25. Los dólares sirven para fijar una celda en concreto. Pulsamos Intro y, como habíamos dicho, 0,08. Si ahora esa fórmula la arrastramos hasta el final, para arrastrarla nos vamos al cuadrito este que aparece en la parte inferior derecha de cada celda, de la celda seleccionada. Si arrastramos hacia el final, esa fórmula que hemos introducido se reproduce en el resto. Fijaros cómo esta es B3 entre $B, $8. Esta es B4 entre $B, $8. Así que el dólar muy útil para fijar celdas. Bueno, pues la frecuencia relativa, como hemos dicho antes, me da información muy importante.
Imaginemos que tenemos otra clase, también de tercero de la ESO, que en lugar de tener 25 alumnos tiene 30 alumnos y hay solo 2 que no hacen deporte. El número de alumnos que no hacen deporte en las 2 clases es el mismo, la frecuencia absoluta es la misma. Sin embargo, aquí la incidencia es mayor, la frecuencia acumulada es mayor, porque aquí son 2 de 25, que es en proporción un número mayor que 2 entre 30. Si la frecuencia relativa la multiplicamos por 100, lo que obtenemos es el porcentaje de veces que obtenemos ese valor de la variable. Es decir, si multiplico esto por 100, vamos a hacerlo brevemente aquí, aunque no se corresponda con lo que dice el encabezado de la columna, pues el 8% de la clase no hace deporte, el 8% hace 5 días de deporte a la semana, el 12% hace un día de deporte a la semana, o sea que la información que da la frecuencia relativa es bastante interesante. Bueno, voy a eliminar estos datos y vamos a seguir con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como indica su nombre, lo que va haciendo es acumulando valores de frecuencia. El primero será 2, pero el siguiente será 3 más 2. 3 más 2 es 5. El siguiente será 6 más 3 más 2. Y esa suma yo la puedo hacer de 2 formas. Yo puedo hacer 6 más 3, 9, más 2, 11, o podemos hacer una cosa más sencilla. Como aquí ya tenemos cuánto vale 3 más 2, pues podemos sumar 6 más 5. 6 más 5 es 11. Aquí lo mismo, en lugar de sumar 8 más 6 más 3 más 2, como aquí ya tenemos cuánto vale 6 más 3 más 2, pues sencillamente sumamos 8 más 11, 19. Y así llegaríamos hasta el final. Si lo que tenemos es una hoja de cálculo, podemos aplicar una fórmula. La primera celda de la frecuencia acumulada, en lugar de aplicar una fórmula que calcule, sencillamente le diríamos que este valor es igual a este de aquí. Siempre que podamos utilizar relaciones entre celdas es mucho mejor. Imaginad que al día siguiente viene un alumno que estaba ausente y que dice que tampoco realiza deporte ningún día a la semana. Pues cambiando el valor de esta celda, automáticamente se recalcula en el resto, incluido esto de aquí. Siempre que podamos, insisto, hay que utilizar elementos relativos a otras celdas. Y aquí sí que le vamos a decir que lo que queremos es sumar lo que tenemos en esta celda de aquí más lo que tenemos en esta celda de aquí. Y esa es la fórmula que trasladaremos hasta abajo. Fijaros, en esta está sumando el contenido de B4 más el contenido de D3. En esta está sumando el contenido de B5 más el contenido de D4, es decir, lo que tiene 2 celdas a la izquierda más lo que tiene en la celda de arriba. Y finalmente, la frecuencia acumulada relativa se puede calcular de 2 formas, porque es acumulada y para acumularla haríamos lo mismo que hemos hecho con F mayúscula y F minúscula, pero con la H minúscula. Fijaros, para que veáis el cálculo, este más este y arrastraríamos hacia abajo. Y si lo hago a mano, 0,08 más 0,12 es 0,2, 0,2 más 0,24 es 0,44, 0,44 más 0,32 es 0,76, etcétera, etcétera. Pero esta forma tiene un peligro, y es que cuando estos valores son decimales y son aproximaciones, hay veces que esas aproximaciones contienen un error debido al redondeo que se va acumulando a medida que vamos agrupando datos. Entonces, la mejor forma de calcular la variable relativa acumulada es porque es relativa. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para calcular H minúscula, la frecuencia la frecuencia relativa, dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta entre el número total de datos, pues vamos a hacer lo mismo con la H. Vamos a dividir cada valor de la frecuencia absoluta acumulada entre el número total de datos. Es decir, este primer valor lo sacaremos dividiendo 2 entre 25, pues igual a D2 entre $B, $8. Vuelvo a fijar el 25 porque es
el número por el que vamos a dividir todos estos números. ¿Cómo sacaremos el siguiente? Dividiendo 5 entre 25. 5 entre 25, 0,2. 11 entre 25. 11 entre 25, 0,44. Si estamos en la hoja de cálculo, arrastramos hacia abajo y ahí están los números. Son los mismos números, parece que no haya pasado nada, pero si os fijáis en la celda de fórmulas, en la línea de fórmulas, veréis que las fórmulas han cambiado. Son los mismos valores, pero empleando otras fórmulas. Bueno, y esto es lo que haríamos en el caso de tener variables cuantitativas discretas. Vamos a las variables cuantitativas continuas. Ejemplo, se ha tomado la altura en centímetros de los 28 alumnos de una clase de tercero de la ESO y los resultados son los siguientes. Esta variable es continua porque si os fijáis en la lista apenas se repite algún elemento. Entonces, si nosotros quisiéramos realizar una tabla con esto, prácticamente lo que tendríamos no son los 28, pero prácticamente serían casi los 28 alumnos aquí y sería difícil tomar conclusiones. En el caso en el que entre el valor mínimo y el valor máximo de una serie de datos puedan haber muchísimos datos o incluso puedan haber valores intermedios entre dos datos cualesquiera, en ese caso se considera que la variable es continua y es mucho mejor agrupar los datos en intervalos. Para agrupar los datos en intervalos pues voy a hacer un poquito más de trabajo. Aquí voy a calcular el intervalo y para hacerlo bonito voy a poner en esta celda un corchete. Aquí pondremos un dato, una coma, el otro dato y el corchete abierto. Los intervalos siempre se escriben de esta forma. El primer intervalo, el primer corchete es cerrado y el segundo corchete es abierto. Ahora me extenderé un poco más en ello. Y aquí vamos a calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa absoluta y la frecuencia relativa acumulada. Bueno, primero lo que necesito es definir los intervalos. Para definir los intervalos, primero hay que decidir cuántos intervalos vamos a poner. Podemos poner los intervalos que queramos. Entre 5 y 20 está bien, aunque 20 quizá ya sea un número excesivo, y si os sirve a modo de orientación, se puede calcular la raíz del número de datos que tenemos. Es decir, si tenemos 28 alumnos, la raíz de 28 es 5,3, pues tomamos 5 intervalos, ¿de acuerdo? Así que decidimos que haya 5 intervalos. Lo que tenemos ahora es que dividir todos estos datos en los 5 intervalos y para ello pues necesitamos saber cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo de la serie y eso no nos queda más remedio que recorrerla hasta que encontremos cuál es el valor más pequeño, que es 147, y el valor más grande, que es 180. Y lo que hacemos es calcular el rango. El rango es esa diferencia entre el máximo y el mínimo. Con la calculadora 180 menos 47, si tenemos una hoja de cálculo, pues restamos la celda que contiene el 108 y la celda que contiene el 147. El rango es 33. Significa que entre la persona más bajita de la clase y la más alta hay 33 centímetros. Esos 33 centímetros los vamos a repartir en los 5 intervalos. Y para hacer eso no tenemos más que hacer una división. El tamaño del intervalo va a ser 33 entre 5, 6,6. Bueno, pues no vamos a coger 6,6, sino que vamos a tomar la amplitud, para la amplitud del intervalo, para el tamaño del intervalo, el entero inmediatamente superior, 7. Muy bien. Pues ¿qué vamos a hacer? El primer valor en el que empieza el intervalo es 147. 147 es la altura de la persona más bajita de la clase. ¿Cuál será el siguiente valor? 147 más 7, porque lo que acabamos de calcular es
qué tamaño tiene que tener cada intervalo, cuánto tiene que haber entre el valor más pequeño y más grande del intervalo para que en 5 intervalos cubramos los 33 centímetros de diferencia que hay entre las dos personas. Entonces, este valor será 147 más 7, 154, pero si usamos la hoja de cálculo, le podemos decir que sea este valor de aquí, el 147, más el que contiene el 7, que sería este de aquí. Pero vamos a hacer una modificación, porque fijaros que en todas las filas vamos a sumar este valor 7, así que le vamos a poner el dólar $M, $9, 154. ¿Aquí qué valor pondremos? Aquí vamos a poner este mismo valor. Vamos a poner 154 en la hoja de cálculo igual a este valor de aquí. ¿Por qué este valor? Voy a hacer una cosa, que es reducir el tamaño de estas columnas para que se vea un poco más bonito. Incluso el de estas también lo puedo reducir un poco para que se vea un poco mejor el intervalo. Bueno, el intervalo así escrito significa que aquí se recogen todos los valores que están entre 147 y 154, pero sin contar el 154. Cuando el corchete está escrito en la forma contraria a la que habitualmente lo escribimos, lo que indica es que este valor no se ha de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque está recogido aquí. Es decir, que si yo tengo una persona que mide exactamente 1,54, no la contaremos en el de arriba, la contaremos en el de abajo. ¿Por qué entonces poner 154, no poner 153? Porque fijaros que es una variable continua, y en una variable continua, entre esos dos valores se puede adoptar cualquier valor intermedio. Imaginad, por ejemplo, que mejoramos nuestro método de medida y de repente tenemos una persona que mide 153,5. Pues si aquí ponemos 153, la persona que mide 153,5 no la podríamos contar ni aquí ni aquí porque empezamos a partir del 154. Bueno, pues ahora eso mismo que hemos hecho aquí, pues esta fórmula la podemos alargar hasta los 5 intervalos, 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos, y aquí salen 0 porque aquí de momento hay 0, pero si alargamos esta también hasta los 5 intervalos, automáticamente se me recalcula todo. Voy a hacer una cosa, voy a poner aquí también los corchetes, las comas, los corchetes, y ya tenemos los intervalos completos. Fijaros que me da 182 y no me da 180. Claro, aquí hemos tenido, fijaros, que redondear por arriba. No hemos tomado 6 intervalos porque si hubiésemos tomado 6 intervalos, voy a hacer una cosa, voy a cambiarlo momentáneamente. Si hubiésemos utilizado 6 intervalos, fijaros, 1,77, 177, nos hubiésemos quedado cortos. Por eso hay que redondear siempre a un número superior, aunque después el último intervalo se pase, porque lo que va haciendo es acumulando los excesos creados por esta diferencia entre el número decimal y el entero. Bueno, y ahora llega una labor un poco incómoda, que es la de contar. Hay que buscar los que están entre 147 y 154. Este no entraría porque este habría que contarlo aquí. 159 no, 162 no, 167, ya tenemos uno. Este tampoco, 152, ya tenemos dos. Esto, si lo estamos haciendo a mano, pues lo bueno es ir cogiendo un lápiz y ir marcando, o incluso si tenemos bolígrafos de colores o rotuladores de colores, cada intervalo ir marcándolo de un color. Bueno, pues yo, como ya tengo el recuento hecho, aquí hay 6, aquí hay 10, 8, 2 y 2. Y el resto de la tabla ya es exactamente igual, es decir, calcularíamos el número total de datos, que sería sumando todos estos. Vamos a poner, me he dejado la función suma, igual suma, y le indicamos que queremos sumar todos estos, de H2 a H6, nos salen los 28 alumnos que dice el enunciado,
Para la frecuencia relativa dividiríamos cada valor de la variable entre el total de datos, 6 entre 28, 10 entre 28, 8 entre 28. Si tenemos una hoja de cálculo, pues igual a H2 dividido entre $H, $7. Arrastramos hacia abajo. Para la frecuencia acumulada, la primera, igual que lo que tenemos en H2, igual que la frecuencia absoluta, y las siguientes, el valor de la frecuencia absoluta más el valor anterior de la frecuencia acumulada. Y arrastramos hacia abajo. Y la frecuencia relativa acumulada la calculamos, os lo recomiendo, como valor de frecuencia relativa dividiendo la frecuencia acumulada entre el número total de datos. El número total de datos que es H7, pero que escribimos como $H, $7 para que siempre calcule respecto a 28. Y arrastramos hacia abajo. Voy a apartar esto. Y ya tenemos la tabla completa. Si aquí veo que tengo demasiados decimales, pues selecciono con control, cojo áreas que no son y elimino decimales. A ver qué me ha hecho ahora. Y elimino decimales. Voy a dejar cuatro cifras significativas, 3 cifras significativas si acaso, porque los datos tienen 3 cifras significativas y ya estaría bien. Me detengo un instante a recordar un par de cosas importantes. Las frecuencias absolutas lo que me hablan es del número de individuos, es decir, tenemos 6 alumnos que miden entre 147 y 154, 10 alumnos que miden entre 154 y 161. Esto también me da información del número de individuos, la frecuencia acumulada. Esto lo que me dice es, hay 6 alumnos que miden menos de 154, hay 16 alumnos que miden menos de 1,61, hay 24 alumnos que miden menos de 1,68. ¿Y qué pasa si yo quiero saber cuántos alumnos miden más de 168? Pues lo hago por diferencia. 28 menos 4, hay 4 alumnos que miden más de 1,68. ¿Vale? Que los podría obtener también de sumar estos dos datos, pero es mucho más rápido hacer una resta entre el número total de datos y la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa me habla de proporcionalidad, recordaros que está muy relacionado al porcentaje. Por ejemplo, el 28,6% de los alumnos miden entre 1,68 y 1,61 y 1,68, perdón. Y el 85,7% de los alumnos miden menos de 1,68. Y bueno, esto sería la construcción de tablas de frecuencias.